Muy bien, este pasaje vamos a ubicarlo en el contexto. El Señor está predicando el sermón más importante en su vida ministerial, el sermón del monte o el sermón de la montaña. Pero es interesante que este sermón no va dirigido a todas las personas. Este sermón va dirigido exclusivamente hacia sus discípulos. Va dirigido exclusivamente a aquellos que son los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, este sermón es exclusivamente para cada uno de nosotros, los que somos hijos del Señor. El Señor en el capítulo 6, versículo 1 al 18, va a enseñarnos que hay 3 actividades espirituales que un ciudadano del cielo debe ejercitar mientras está en este mundo. ¿Y cuáles son esas 3 actividades? Dar, orar y ayunar. El Señor antes de este pasaje habló un poquito acerca de lo que es dar, es decir, cuando damos limosna, es decir, cuando ayudamos a las personas necesitadas con nuestros bienes materiales. El Señor enseñó que debe ser practicada delante de Dios y no delante de los hombres para evitar exhibir una falsa espiritualidad como acostumbraban los fariseos. Dice que los fariseos se paraban en las esquinas de las plazas, tocaban trompeta y anunciaban que estaban dando. Y el Señor acá quiere decirnos nosotros, cuando los ciudadanos del cielo, cuando nosotros demos, no lo tenemos que hacer como los fariseos, no lo tenemos que hacer para exhibirnos, para mostrarnos o para mostrar que somos superiores a los demás. No, porque el Señor nos va a enseñar en ese pasaje que lo más importante no es hacer lo correcto, sino lo más importante es hacer lo correcto con la motivación correcta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Qué me mueve a dar? Yo puedo dar, pero con un mal corazón. El Señor está corrigiendo esa actividad tan sagrada y hermosa como es dar. Cuidado, dice el Señor, podemos dar, pero con una motivación correcta. Y el Señor nos advierte que en este pasaje a que examinemos nuestras motivaciones. En primer lugar, ¿por qué damos? En segundo lugar, ¿cómo oramos? Y en tercer lugar, ¿por qué ayunamos? Entonces el Señor en este pasaje va a mostrarnos que las 3 actividades que tiene que tener un ciudadano del cielo lo debe hacer de una forma correcta, no incorrecta como lo hacían los fariseos. Ellos lo hacían de una forma carnal, egoísta, vanagloriosa. Era solamente para mostrar y exhibir una falsa espiritualidad. Y hermanos, debemos tener cuidado de usar cosas sagradas para hacerlo con una mala motivación. Dar, orar o ayunar. Por eso el Señor más adelante dice, cuando ayunes, lava tu cara. Que nadie sepa que tú estás ayunando. Hazlo para el Señor. Yo me acuerdo de que en mi trabajo tenía un compañero de trabajo que él practicaba el ayuno los días jueves. Pero es interesante que él iba a trabajar y ese día estaba de mal humor. Entonces ese ayuno, según Jesús, no sirve. Porque el Señor dice, no te muestres a los hombres. Hazlo entre tú y el Señor. Y lo que hoy vamos a ver en cuanto a la oración, hermanos, el Señor nos va a enseñar y quizás nos va a corregir de cómo nosotros debemos orar según el Señor, no según los hombres. Y por eso vamos a estudiar en cuanto a lo que es la doctrina de la oración, una doctrina muy conocida, pero muy poco practicada. Entonces vamos a comenzar a desarrollar versículo 5. Vamos a Mateo, capítulo 6, versículo 5. Vamos a entrar en la segunda actividad que un ciudadano del cielo debe ejercer. Dice, y cuando ores. Es interesante cómo empieza el versículo. Y cuando ores. Aquí el Señor presupone que todo cristiano, todo ciudadano del cielo ora. El Señor dice,
cuando ores, versículo 5. En el versículo 6 dice, mas tú cuando ores. Y en el versículo 7 dice, y orando. Hermano, el Señor aquí nos quiere mostrar que un verdadero cristiano, un verdadero ciudadano del cielo, ora. Pero cuidado, no todo el que ora es un verdadero cristiano, porque aquí el Señor declara que tanto los hipócritas, los gentiles y paganos, ellos también oraban. Por eso se dice, cuando ores no seas como los paganos, como los gentiles, ni como los hipócritas. Cuidado. Hay muchas personas que oran, pero no son un verdadero cristiano. Los testigos de Jehová oran, los mormones oran, los espiritistas oran, los católicos romanos oran, los musulmanes oran. Y los mismos fariseos en el tiempo de Jesús oraban. Pero es imposible que un verdadero cristiano no ore. Eso es imposible, eso no existe en la Biblia. Que seamos un verdadero cristiano y no ores. Porque el Señor dice, y cuando ores, presupone que todo cristiano ora. Porque para el cristiano la oración es una evidencia de su conversión. Por lo tanto, un hombre sin oración es un hombre sin Dios. Así como un niño respira al momento de nacer, así también el cristiano ora, ni bien nace de nuevo. Es interesante ver la vida de Saulo, un hombre que odiaba a Cristo, un hombre que perseguía a los cristianos, pero cuando el Señor lo confrontó y lo salvó, es interesante lo que el Señor dice acerca de Saulo cuando se le aparece en visión a Ananías para que vaya a sanarlo. El Señor le dice, he aquí, él ora. La oración es una evidencia de la verdadera conversión. Todo verdadero cristiano ora, pero no todo el que ora es un cristiano. Pero sin embargo, un verdadero cristiano puede caer en algún momento en orar como un hipócrita, porque acá el Señor dice, no ores como los hipócritas, no ores como los fariseos. O puede caer en el error de orar como un pagano. El Señor muestra dos clases de personas que oraban, los fariseos y los paganos. Y dice el Señor, cuidado, podemos orar como los fariseos, podemos orar como los paganos. Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, no seas como los gentiles o los paganos. Es terrible pensar que un deber tan piadoso y sagrado como la oración pueda ser ejercida de una manera hipócrita y superficial. Es terrible pensar eso, que podemos usar una actividad tan sagrada y hacerlo de una manera tan superficial y tan hipócrita. Podemos pecar aún cuando estamos haciendo lo correcto, orando. Podemos pecar aún cuando estamos en el lugar correcto, en nuestro aposento, pero hacerlo de una manera incorrecta, de una manera pecaminosa, hipócrita y superficial. Por esa razón, lo más importante no es solo orar, sino lo más importante, cómo oramos. Porque podemos orar con un corazón lleno de orgullo, de egoísmo, de amargura y con un corazón frío y superficial. Y si somos sinceros, hermanos, muchas veces hemos orado así. Hemos orado, hemos tenido amargura, rencor. Hemos hecho oraciones frías y superficiales que lo único que llegaron fue al cielo raso. No al cielo espiritual, al cielo raso nomás llegaron. Y es verdad, hermano, podemos usar una actividad tan sagrada de una forma incorrecta. Y esa clase de oración Dios la reprueba, Dios tampoco la responderá. Hay muchas oraciones, hermanos, que Dios no va a contestar porque proceden de un mal corazón. Isaías 66, 18 dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad o al pecado, el Señor no me habría escuchado, no me habría respondido. Cuando hay pecado en nuestro corazón, el Señor no responde nuestras oraciones. No las responde.
Por eso el Señor aquí se encarga de explicar cómo debemos orar, cómo no debemos orar. Ahora bien, yo dividí este tema en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver qué no es orar y qué es orar. Hay mucha confusión acerca de esta actividad espiritual entre los cristianos. Uno de los errores más comunes que he observado yo personalmente es que muchos ven la oración como una lista de compras. La oración está plagada de peticiones. Señor, te pido, te pido, te pido. Señor, dame, dame. Porque tienen un concepto equivocado de lo que es la oración. Toda su oración es una lista de peticiones que Dios tiene que responder sí o sí. O ellos piensan que a través de la oración van a forzar a Dios que Dios responda sus peticiones. Es como que ven la oración como una manera de que yo puedo controlar a Dios. Y no es así, la oración no es para controlar a Dios. Hace poco un cantante cristiano enfermó, quizás ustedes lo conocieron, Julio Melgar, de un cáncer terminal. Y una cantante cristiana, entre comillas, oró por su completa sanación en público y oró diciendo lo siguiente, que ella no aceptaría un no de parte de Dios. Ella no aceptaría que Dios no lo sane. Al poco tiempo, este cantante cristiano murió. Lamentablemente muchos ven la oración como una forma de manipular a Dios para que Él responda a todas sus peticiones. Por eso ahora está la doctrina, yo declaro, yo decreto, yo establezco. Es como que yo soy soberano y Dios tiene que someterse a mí. Hermanos, la oración no es torcerle el brazo a Dios para que Él haga lo que no quiere hacer. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Dios es soberano, no nosotros. La oración sirve, escuche bien esto, hermano, la oración sirve para descubrir lo que Él quiere hacer. No lo que yo quiero hacer. La oración me permite descubrir cuál es la voluntad de Dios. Y no que Dios haga mi voluntad. La oración no es para exigir, es para descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Jesús en Getsemaní oró diciendo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. En la oración modelo del Padre Nuestro se nos enseña a orar diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. El apóstol Juan en 1 Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. A su voluntad, no a mi voluntad. Entonces, ¿qué es la oración? La oración no es un mecanismo. La oración, hermano, no es para conseguir cosas de Dios, es para descubrir su voluntad. Según el Catecismo Mayor y Menor de los cristianos antiguos, para los que son nuevos, ¿qué es un catecismo? Bueno, un catecismo es un libro donde se explicaba las doctrinas fundamentales de la Biblia como un registro de verdades para las próximas generaciones. Estos antiguos cristianos dejaron registrado lo siguiente acerca de la oración. Dice, la oración es el ofrecimiento de nuestros deseos a Dios por todo aquello que es conforme a su voluntad, en el nombre de Cristo y por la ayuda del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados y reconociendo con gratitud sus beneficios. Esa es la definición de la oración según Jesús. Es el ofrecimiento de nuestros deseos por todas aquellas cosas que son su voluntad, no mi voluntad. En el nombre de Cristo. Yo voy a orar por los méritos de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, pero confesando mis pecados y reconociendo con gratitud todos sus beneficios. Hermanos,
cada beneficio que usted recibe de parte del Señor es inmerecido. Nosotros no merecemos nada. Sí, una cosa merecemos, el infierno. Pero nosotros no merecemos nada. En síntesis, la oración involucra pedir todo aquello que es conforme a su voluntad, confesar mis pecados, agradecer sus beneficios y todo esto por los méritos de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo. A veces es triste escuchar a muchos creyentes orar, porque sus oraciones están llenas de peticiones y carentes de gratitud, de confesión y de adoración. A veces pasa eso, hermano, porque uno puede evaluar la vida espiritual de ese hermano con el cual estás orando. Su oración solo es pedir, 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 pedir. No hay confesión, no hay gratitud, no hay adoración. Estos creyentes se parecen a esos niños malcriados y egoístas que solo se acercan a sus padres para pedir, pero nunca le agradecen, nunca se acercan para reconocer el esfuerzo que ellos hacen por ellos y mucho menos se acercan para confesar sus faltas. A veces somos así, como esos niños malcriados. Por esa razón, el versículo más adelante, el Señor va a exponer una oración modelo, el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro usted va a ver que está incluido la adoración, la confesión de pecados, la gratitud y por último las peticiones. Hermanos, en primer lugar, ¿qué no es orar? Orar no es exigirle a Dios que haga lo que yo quiero. Orar a Dios es descubrir lo que Él quiere hacer conmigo. Es descubrir su voluntad. Pero ahora vamos a ver en estos versículos que el Señor nos va a explicar, en primer lugar, cómo no orar. Versículo 5 y versículo 7. Versículo 5 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el versículo 7: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Aquí el Señor en estos dos versículos nos va a explicar claramente cómo no orar. Como dijimos anteriormente, podemos orar, pero podemos orar mal. El Señor aquí va a tomar estos dos ejemplos, los fariseos y los paganos, cómo no debemos orar. Vayamos pues en primer lugar a considerar el versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, los fariseos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor aquí declara una forma incorrecta de orar. Esta forma incorrecta la practicaban los líderes religiosos en esa época. Ahora quiero hacer una aclaración. El Señor aquí se está refiriendo a la oración privada del creyente. Esa oración que hacemos en un tiempo específico, en un lugar específico, es decir, en nuestro tiempo a solas con Dios. Cuando el Señor habla de la oración en secreto aquí, no habla de la oración en público. El Señor no habla de la oración que hacemos durante todo el día, por ejemplo, cuando manejamos, cuando nos sentamos a comer, o antes de dormir, o cuando de repente nos encontramos en una emergencia y clamamos al Señor en su ayuda. No, aquí el Señor se está enfocando en nuestra oración secreta, en nuestro aposento, cuando cerramos la puerta y estamos a solas con Él. El Señor se refiere a la oración privada, cuando nos apartamos de todos nuestros quehaceres para hablar con Él. El Señor dice: cuando ores, no seas como los hipócritas. Es decir, no imiten a esa clase de gente, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Es interesante, estos líderes religiosos amaban orar en público.
Ellos le agradaba que la gente los vea y de esa forma ellos exhibir que eran personas que amaban a Dios. Estos fariseos no amaban el orar, ellos amaban el orar para ser vistos por los hombres. Aquí tenemos un fariseo que se dirige al templo a orar, pero antes se detiene en una esquina, eleva sus ojos al cielo, levanta sus manos y comienza a orar en voz alta, con el solo propósito de llamar la atención a sí mismo y exhibir una falsa devoción. Los fariseos se caracterizaban por eso, tanto en dar, en orar y en ayunar. A ellos les encantaba exhibir lo que hacían. Yo cuando estudiaba esto pensaba, ¿qué hubiera sido de ellos si hubieran tenido Facebook, Instagram? Estarían todo el día exhibiendo lo que ellos hacían. Bueno, a ellos les agradaba eso. Usaban cosas piadosas que no eran malas para exhibir una falsa religiosidad. O también había un fariseo que entraba en una sinagoga donde estaban todos sentados. Él se ponía de pie y comenzaba a orar en voz alta con el propósito de impresionar a los que estaban allí presentes. Ese era el método que tenían los fariseos. Ellos sí oraban, pero oraban para las personas, no para Dios. Por supuesto, el Señor no está condenando aquí la oración en público. En toda iglesia se practica la oración pública y es parte del culto. Lo que el Señor condena es orar en público con una mala motivación. Lo pecaminoso es hacerlo para ser visto, para recibir como recompensa el halago de la gente. Esto es terrible, hermanos, usar la oración, que es una actividad tan sagrada, para buscar nuestra propia adoración. La Biblia enseña que todo lo que hagamos, sea secular o espiritual, lo debemos hacer para la gloria de Dios, para que Dios y solamente Dios sea exaltado y admirado, no nosotros. Hermanos, si usted estudia toda la Biblia, se va a dar cuenta que Dios nos creó y nos salvó para su gloria, no para mi gloria. Para su gloria, no para mi gloria. Querido hermano, al momento de orar, todos podemos caer en este terrible pecado de la hipocresía, especialmente cuando oramos delante de alguien o de varias personas, el querer impresionar a los demás con una falsa devoción. ¿Se acuerdan del fariseo que subió al templo a orar? Ese fariseo dice que se puso en pie y oraba consigo mismo y decía: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni siquiera soy como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. ¿Y cómo salió ese fariseo de ese templo? Rechazado por Dios. Mas allí había un publicano, dice, que ni quería alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten misericordia de mí. Ese hombre, dice Jesús, salió justificado. Hermanos, esta clase de oración, Dios no la aprueba, sino que la condena. Salmo 145, 18 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad. Me gusta como dice la traducción lenguaje actual: Señor, siempre estás cerca de los que te llaman con sinceridad. El Señor está cerca de aquellos que le oran con sinceridad, que oran para el Señor, no para la gente. Pero también el Señor nos declara la segunda forma incorrecta de orar, versículos 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídas. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. En primer lugar, el Señor tomó el mal ejemplo de los fariseos. Estos fariseos pertenecían a la nación de Israel.
Pero ahora el Señor toma el mal ejemplo de los gentiles, a los paganos. Estas personas no pertenecían a la nación de Israel. Estas personas no tenían la revelación de las Escrituras y por lo tanto tenían un concepto equivocado de la oración. Es interesante que hasta los paganos oran también. Personas que no conocen a Dios también oran. Estas personas no tenían la revelación de las Escrituras. Para estos paganos, las vanas repeticiones y su palabrería demostraban que su Dios era alguien insensible y lejano y por lo tanto debían repetir constantemente sus súplicas para que de alguna manera su Dios se complazca en responderle. ¿Se dan cuenta las dos formas incorrectas que oraban en ese tiempo? Por un lado, los fariseos para exhibir una falsa devoción. Por otro lado, los paganos con palabrerías y repeticiones. Estos paganos tenían un concepto equivocado de Dios. Y por esa razón tenían un concepto equivocado de la oración. Porque tenían un concepto equivocado de Dios. Ellos creían que a través de sus repeticiones tenían que convencer a su Dios, porque su Dios era alguien lejano e insensible a sus necesidades. ¿Se acuerdan el ejemplo de Elías? Cuando allí disputó con los profetas de Baal. ¿Qué hacían los profetas de Baal? Continuamente oraban, repetían, se lastimaban para que de una manera su Dios los pueda escuchar. Y Elías se burlaba de ellos, diciendo quizás su Dios está dormido. Los paganos usaban repeticiones porque ellos tenían dioses que eran insensibles y lejanos. Por eso repetían para tratar de convencer a ese Dios que los escuche. Por esa razón el Señor dice en el versículo 8, no os hagáis semejantes a ellos. Lamentablemente muchos creyentes creen que si oran constantemente y repetidamente podrán convencer a Dios de que haga lo que ellos quieren. Como los paganos. A veces creemos que si yo oro mucho y le repito mucho estas cosas, lo voy a poder convencer a Dios para que haga lo que yo quiero, como hacían los paganos. No, hermano, Dios es inmutable, es decir, Dios no cambia. Nuestras oraciones no cambiarán los planes y decretos de Dios. Escuche bien esto, nuestras oraciones solo harán que Dios nos muestre sus planes y nosotros con gozo lo aceptaremos. La oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para que Dios me muestre sus planes y nosotros con gozo lo aceptaremos. Recuerden que los planes de Dios son mejores que mis mejores planes. Aquí debo hacer otra aclaración. El Señor aquí no está condenando o prohibiendo las largas oraciones, ya que Él mismo pasó toda una noche orando, y eso lo vemos en Lucas 6:2. El Señor dice que pasó toda una noche orando. Pablo mismo decía que Él oraba por los hermanos noche y día, eso lo vemos en 1 Tesalonicenses 3:10. Lo que condena al Señor en este pasaje es la repetición de largas oraciones rutinarias o memorizadas como acostumbran los católicos romanos. Dios condena esa clase de oración. No sé si alguna vez usted se encontró en un funeral de los católicos. Le digo la verdad, es terrible. Terminan un Ave María, empiezan un Padre Nuestro y así continuamente. Eso es lo que el Señor condena. Eso hacen los paganos. Por esa razón el versículo 8 dice que vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad antes de que nosotros se lo pidamos. Los paganos no sabían eso. Ellos no tenían una deidad que sea un padre. Nosotros sí tenemos, el Dios nuestro es Padre y Él conoce nuestras necesidades. Nuestro Dios es un Padre que está cercano y es sensible a nuestras necesidades. Por lo tanto, Él no necesita repetidas frases para que nos entienda y nos responda.
Porque el Dios que tenemos nosotros es un Padre. Todas las demás personas que tienen dioses no son una relación de padre. Por eso ellos necesitan repetir para ver si lo pueden convencer. Pero nuestro Dios es un Padre. Entonces, ¿qué es orar? En segundo lugar, el Señor nos va a mostrar cómo no orar. No debemos orar como los hipócritas para exhibir una falsa devoción. Ni tampoco debemos orar como los publicanos, de querer convencer a Dios con tantas repeticiones, con tantas palabrerías, como que la oración es una forma de poder manipular a Dios. No, hermano. Nosotros nunca vamos a cambiar los planes de Dios, pero sí podemos, a través de la oración, que Dios nos muestre sus planes y aceptarlos con gozo, porque los planes de Dios son mejores que mis planes. Pero el Señor en el versículo 6 nos va a enseñar cómo orar. Vamos al versículo 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Primero, ¿qué es orar? Segundo, ¿cómo no orar? Y en tercer lugar, ¿cómo orar? En este versículo 6 tenemos 3 enseñanzas acerca de cómo orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Cómo un ciudadano del cielo debe orar? Aquí el Señor nos muestra en este versículo 6. Estamos hablando de la oración en privado. La primera enseñanza que tenemos es privacidad. Dice el texto, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. La primera forma de orar es privacidad. Mas tú cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Privacidad. Vuelvo a repetir, Jesús no está en contra de la oración pública. Lo que este texto nos enseña, que al orar en privado estamos menos expuestos a orar para ser visto por los hombres, sino más bien estamos preparados para ser oídos por Dios. No sé si usted se dio cuenta, muchas veces cuando oramos solo, oramos diferente cuando oramos con otro. Porque cuando oramos con otro estamos pendientes de esa persona. Pero el Señor dice, cuando tú ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Y estamos menos expuestos para ser exhibidos. Los hipócritas fariseos oraban para ser vistos por los hombres, no para ser oídos por Dios. La privacidad en nuestras oraciones nos ayudará a enfocarnos en Dios y no en otras personas o en nosotros mismos. Cuando oramos solos, hermanos, no podemos engañar a nadie. Porque cuando oramos solos, somos lo que realmente somos. No podemos falsear ni engañar a nadie. Hermanos, la oración tiene como finalidad que Dios me escuche, no que los hombres me vean. Por eso el Señor dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Tú y el Señor, nadie más. Alguien dijo lo siguiente, el secreto de la oración es la oración en secreto. Es la oración entre tú y el Señor y nadie más. También debemos decir que en un lugar privado es un lugar sin distracciones, sin interrupciones. Por esa razón el Señor dice, cierra la puerta. Cierra la puerta. Y si hoy estaría el Señor, diría, apaga el celular, apaga la televisión, cierra la puerta. Vamos a estar tú y yo. Cierra la puerta, sin interrupciones. Aún nuestro Señor Jesucristo buscó tener privacidad para encontrarse con su Padre Dios. En Marcos 1:35 dice que Jesús se levantó muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió a un lugar desierto y allí oraba. El Señor buscó privacidad. El Señor era un hombre muy popular y buscado por la gente, pero sin embargo, Él nunca sacrificó ese tiempo de oración por las demandas de la gente. Nunca.
El Señor tuvo como prioridad la oración antes que las demandas de la gente. Supe de una abuela de un misionero que acostumbraba a orar todos los días de las 5 a las 6 de la tarde. Decían que esta mujer ancianita tenía una pieza exclusiva para orar 1 hora todos los días, de 5 a 6. Y sus hijos decían que podían venir sus nietos, podía venir cualquier persona, pero ella nunca iba a interrumpir ese tiempo de oración por atender a alguien, por más que sean sus nietos, sus hijos, lo que sea. Ella de 5 a 6 estaba con el Señor a solas. Qué hermoso. Esta mujer veía la oración como algo precioso, no como una carga, no como un ritual, sino como algo maravilloso entre ella y el Señor. Hermano, Dios quiera que nosotros tengamos también esta misma disciplina. Que ese tiempo nadie te lo robe. Nadie te lo robe. Por eso yo doy un consejo. Cuando usted vaya a leer la Biblia, a orar, apague el celular. Porque si usted está ahí orando y tiene el celular encendido, por más usted está orando y le entra un mensaje, yo sé que usted no lo va a atender, pero usted ya está pensando, ¿y quién será? ¿Y si es el pastor que me llama? ¿O si es alguien que estoy esperando una llamada? Apague el celular sin interrupciones. La forma en que el Señor nos pide que oremos es privacidad. El Señor y tú, nadie más. Sin interrupciones. Tú y el Señor. Y que nadie te robe ese tiempo. Es tú y el Señor, nadie más. En primer lugar, privacidad. En segundo lugar, comunión. Dice el versículo 6, ora a tu Padre que está en los secretos. Comunión. Comunión. La oración alimenta y fortalece nuestra comunión con Dios. Nos acercamos a Él, escuche bien, sabiendo que Él es nuestro Padre. Nuestro Padre. Jesús no dijo, ora a tu Dios. No dijo así. Jesús dijo, ora a tu Padre. Hay una relación de comunión. La oración, escuche bien esto, la oración es una conversación entre un padre y un hijo. Eso es la oración. Es la conversación entre un padre y un hijo, entre un hijo y un padre. Ora a tu Padre, dice el Señor. Por esa razón el Señor consideró las palabras y las repeticiones como algo absurdo de los paganos, ya que la oración tiene que ver con comunión, no con religión o ritualismo. La oración tiene que ver con comunión, porque yo estoy hablando con mi Padre y mi Padre está hablando conmigo. Como dijo alguien, la oración no consiste solamente en que Dios me escuche, sino que también la oración consiste en que yo escuche a Dios, porque eso es comunión. Yo hablo con Dios, Dios me habla a mí. Eso es comunión. El texto también dice, ora a tu Padre. Qué hermosa descripción acerca del único Dios vivo y verdadero, que sea mi Padre. Ningún pagano en la antigüedad consideraba a su Dios como su Padre. Ningún pagano. Ellos no tenían una relación de hijo y padre. Ningún pagano. Solamente los cristianos tenemos una relación de hijo con padre. La Biblia enseña claramente que todo ser humano tiene un padre. O es Dios o es el diablo, pero nadie es huérfano. Todos somos hijos de alguien, o de Dios o del diablo. Lo asombroso es que Dios sea mi Padre. Eso significa que fui comprado, fui adoptado como su hijo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Por qué Dios es mi Padre? Porque Cristo vino a este mundo a morir por mí en la cruz. Por esa razón, si no, eso es imposible. Dios por pura gracia me hizo parte de su familia. Ahora Dios no es mi juez, ahora Dios es mi Padre. Y esto nos debe motivar a la oración, a fortalecer mi comunión con aquel que me hizo su hijo inmerecidamente.
Hermano, no sé usted si alguna vez se puso a pensar, Dios podría haberme salvado a mí y a usted y dejarnos como un sirviente, nada más. Pero Dios fue más allá de eso. Dios quiso que yo sea su hijo. Dios quiso que yo sea parte de su familia. Eso es maravilloso, hermano. Yo me hubiera conformado que me hubiera salvado, pero dijo, no, yo también quiero que seas mi hijo y heredero con Cristo. Entonces la oración, hermano, nos debe motivar a ser constante en la oración por el hecho de que cuando yo oro estoy hablando con mi Padre y mi Padre está hablando conmigo. La oración que Dios aprueba requiere privacidad, comunión y, en tercer lugar, recompensa. Dice el versículo 6, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La tercera enseñanza acerca de la oración es que Dios nos recompensará o nos responderá nuestras oraciones cuando hayamos orado de la manera que Él aprueba, con humildad, con sinceridad, sin hipocresía, sin superficialidad y sin orgullo. Dios va a contestar esa oración. Toda oración sincera y humilde será respondida con un sí o con un no, pero siempre será la respuesta apropiada. Siempre la respuesta apropiada. Acompáñenme a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. En la próxima página, Mateo 7, 7 al 11. El Señor sigue hablando de la oración. Y el Señor dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Según este pasaje, todo lo que pidamos se nos dará. Todo lo que busquemos lo hallaremos. Todo lo que llamemos se nos abrirá. Pero ahí no termina el texto, porque sería desastroso para nosotros, porque muchas veces pedimos cosas que ante nuestros ojos parecen buenas, pero ante los ojos de nuestro Padre son perjudiciales. Y como nuestro Padre nos ama tanto, siempre nos dará lo mejor, aun cuando tenga que decirnos que no. Porque el Señor pone un ejemplo acá. Si un hijo le pide a su padre un pan, no le va a dar una piedra. Y muchas veces nosotros le pedimos cosas a Dios que a nuestros ojos parece pan, pero a los ojos de Dios es piedra, y no te la va a dar el Señor, porque el Señor es tu Padre y te ama. Por lo tanto, nunca nos desanimemos cuando Dios nos dice no. Si tú oras de la forma correcta, Dios te recompensará. Dios siempre te responderá, pero a veces te dirá sí y a veces te dirá no. Pero aun cuando te diga no, es la mejor respuesta, porque tu Padre te ama. No te va a dar algo que te va a hacer daño. Es como si su hijo a un padre de 12 años, por ejemplo, un hijo de 12 años le dice a su papá que le dé el auto para manejar. El padre ama a su hijo. ¿Ustedes piensan que le va a dar el auto? No se lo va a dar el auto, porque no tiene la edad y no está en condiciones de manejar un auto. Pero su padre, porque lo ama, le va a decir no. Y Dios muchas veces nos va a decir no, porque nos ama y es nuestro Padre. Entonces, estuvimos viendo en esta tarde que no es orar. Orar no es manipular a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. ¿Cómo no orar? No orar como los hipócritas fariseos, que lo hacían para exhibirse, y tampoco orar como los paganos, que querían convencer a su Dios para que le dé lo que ellos querían. ¿Y cómo debemos orar? Bueno, teniendo en cuenta estas tres cosas: privacidad, comunión y recompensa. Sabiendo que Dios, siempre, si oramos correctamente, Dios siempre te va a contestar. Dios siempre te va a recompensar. Siempre. Y aun cuando te diga no, y quizá en ese momento te duela, con el tiempo le vas a agradecer al Señor.
Quiero terminar con algunas conclusiones. En primer lugar, la oración no es para manipular a Dios, es para que Él haga su voluntad. La oración que Dios aprueba y recompensa es la oración que se sujeta a su voluntad, hermano, no a la nuestra. La voluntad de Dios siempre será mejor que mi propia voluntad, aunque no la entienda y me duela. La oración es para descubrir la voluntad de Dios. Para eso oramos, hermano, para saber qué es lo que Dios quiere de mi vida. Dios te manda una enfermedad. Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta enfermedad? ¿Perdiste el trabajo? Dios, ¿qué me quieres enseñar con esto? Quiero saber tu voluntad. La oración es para descubrir qué es lo que Él quiere de mí. Querido hermano, segunda conclusión, querido hermano, examina tus oraciones. Estoy convencido que hay muchas oraciones frías, superficiales y egoístas. Y hay muchos creyentes que no saben orar. Sus oraciones están centradas en sí mismos, llenas de peticiones y una total ausencia de adoración, confesión de pecados y gratitud. Nunca me voy a olvidar, hace muchos años, de un niño pequeño, de padres creyentes y familia creyente, que le pregunté si ellos oraban en la mesa para comer. Y me causó mucha risa lo que me dijo. Sí, nosotros oramos cuando comemos asado, pero cuando no comían asado no oraban. Nosotros nos reímos y a veces es así. A veces es así. Recuerda, querido hermano, que orar no es religión, es relación, es comunión, es una conversación entre un padre y un hijo. Eso es orar, hermano. Cuando usted ora, te está comunicando con su Padre. Ese Padre que hace 2000 años envió a su Hijo para morir por usted y para salvarlo y para llevarlo por toda la eternidad con Él. Es tu Padre, es mi Padre. Tercera conclusión, ¿dedicas tiempo a la oración? ¿Tienes un lugar específico y un tiempo específico en que te reúnes con tu Padre Dios para hablar con Él? ¿Hoy hablaste con Él? ¿Hablaste con Él hoy? ¿Escuchaste hoy a Dios? ¿Dios te escuchó a ti? ¿Es la oración una parte vital de tu vida cristiana? Vivir sin orar es vivir sin Dios. La oración es lo que más necesitamos, pero es lo que más descuidamos. Una triste verdad. Descuidamos lo que más necesitamos. Siempre lo decimos, un creyente que no ora es un creyente sin poder, sin gozo, sin vitalidad, y lamentablemente hay muchos creyentes así. Alguien dijo, si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Pregúntale por su vida de oración. Cuarto, quiero dirigirme a aquellas personas que no son del Señor y que están aquí. Querido amigo, Dios no escucha las oraciones de aquellos que no son sus hijos. Dios no la escucha. Si tú no eres un hijo de Dios, Dios no escucha tus oraciones. Dios no la escucha. Solo Dios escucha una sola oración de los pecadores que se arrepienten. Si tú eres una persona que no eres un hijo de Dios, la única oración que Dios va a escuchar de ti es la oración cuando digas, Dios, soy un pecador, ten misericordia de mí, sálvame. Es la única oración que va a escuchar. Porque Dios no escucha las oraciones de aquellos que no son sus hijos. Solo la del pecador arrepentido. ¿Se acuerdan ese hombre que estaba en el templo, ese publicano? Dice que ni quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios, ten misericordia de mí, soy un pecador. Y el Señor lo perdonó, lo justificó. Es la única oración que Dios escucha de aquellos que no son sus hijos. La oración del pecador arrepentido. Querido amigo, arregla tu cuenta con Dios, porque hoy Dios es tu juez, no es tu Padre. Pero si vienes a Cristo arrepentido, poniendo tu confianza en el sacrificio de Cristo en la cruz, pasarás de ser un hijo del diablo a un hijo de Dios. Y ahora sí podrás orar y decirle, Padre. Por eso es que yo decía al principio que el Sermón del Monte está dirigido a los verdaderos discípulos, a los ciudadanos del cielo, porque cuando el Señor enseñó acerca de la oración modelo, ¿cómo comienza la oración modelo? Padre nuestro. Padre nuestro. Por eso, querido amigo,
arreglas tus cuentas con Dios. Si tú no eres un hijo de Dios, la Biblia dice que eres un hijo del diablo. Pero si tú te arrepientes de tu pecado, reconoces que eres pecador, que eres culpable, que mereces ir al infierno, pero que en Cristo Jesús hay salvación, hay perdón de pecado, dice la Biblia que en ese momento el Señor cambiará tu corazón, te salvará y perdonará tus pecados. Y ahora sí podrás decir, cuando te dirijas a Dios, Padre, Padre. Y para terminar, hermanos, ¿saben por qué hoy hay tantos verdaderos creyentes ansiosos, miedosos, preocupados de todo y por todo? Porque no oran. Y si oran, oran mal. Cada vez me asombro ver tantos creyentes con problemas psicológicos, psiquiátricos, tienen pánico, miedo, están asustados por todo, están asustados por la vacuna, por el virus. ¿Por qué? Porque esos creyentes no oran, y si oran, oran mal. Oran mal. La oración fortalece, hermano, trae paz, descanso, seguridad. La oración es lo que más necesitamos. A Spurgeon le preguntaron cuál era el éxito de su ministerio, y Spurgeon dijo, yo tengo una iglesia que ora por mí. Hermano, el Señor hace 3 semanas puso en mi corazón la necesidad de orar más. Y nosotros ahora con el pastor Sergio estamos yendo 1 hora antes del culto para orar. Nosotros tenemos los cultos a las 10 de la mañana. Nos vamos a las 9 para orar. Y estamos invitando a otros hermanos que quieran venir a orar. Porque vimos la necesidad de que necesitamos orar más. Oramos por la reunión, por las personas que van a venir, por las personas que aún no se convirtieron, para que el Señor las salve, por nuestra vida, por la santidad de la iglesia, por la unidad de la iglesia. Necesitamos orar. Y usted sabe, le voy a contar mi experiencia. Estas reuniones que hemos ido 1 hora antes a orar, es como que el culto tiene otro sabor. Es como que lo disfruto más. Porque el domingo es día del Señor, hermano. El domingo no es 2 horas del Señor y después todas para mí. Es día del Señor. ¿Qué mejor que ocuparlo? Para orar, para estar con el Señor, para estudiar su palabra, para congregarnos, para tener comunión con otros hermanos. Es día del Señor, es para el Señor. Así que, hermanos, les animo. Y hermanos, yo no di este mensaje porque soy un ejemplo en la oración. Yo di este mensaje de la oración para fortalecer mi relación con la oración. Es para mí primero esto. Yo lo quise dar para desafiarme primero a mí y para desafiarlo a ustedes. A ser hombres y mujeres de oración. A pensar que cada vez que yo oro, estoy hablando con mi Padre. Y mi Padre me está escuchando. Que es comunión. Pero lo tengo que hacer en privacidad. Y saber que Él me va a responder, sí o no. Pero yo sé que la respuesta que Él me dé va a ser lo mejor para mí.